Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, está patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. El día de hoy hemos preparado un programa especial. No es usual este tipo de programas porque hemos de hablar de la afectación de la salud ante la presencia de metales pesados que puede el organismo ingerir a través de todas las vías imaginables. Hemos de hablar de la intoxicación por plomo, arsénico y mercurio. Y para ello hemos invitado a una distinguidísima colega, la doctora Noemí Tirado Bustillos. Ella es una docente investigadora del Instituto de Genética de la Facultad. El área de trabajo es precisamente la genética toxicológica. Estuvo realizando una serie de estudios de los que nos va a contar parte precisamente en el programa. De hecho, quiero decirles que cuando uno se intoxica, tiene posibilidades de tratarse, si lo hace oportunamente, utilizando ciertos productos que pueden permitir la eliminación de la mayor parte de estos metales, que, reitero, de distintas maneras ingresan al organismo, por vía inhalatoria, por la piel, por la ingesta, por la respiración, etc. Pero antes de entrar de lleno a tratar el tema, permítame un par de minutos para hablar de temas importantes. Reflexionemos, pues. Miren ustedes, hay una ingente cantidad de vehículos que no tienen placa. Y con una liviandad casi preocupante, alguna autoridad del municipio dijo que nada se podía hacer. Es decir, no tienen placas porque no pagaron sus impuestos, las decomisaron y hasta ahí nomás pueden llegar. Pero definitivamente, ¿qué nos pasa? La norma es para todos. El que no tiene placa no tiene carnet de identidad y no puede viajar, por lo tanto. Creo que tenemos que ser racionales. Al margen de que pueden tener beneficios, descuentos, etcétera, que no es un problema que nos ocupe, no es posible que fomentemos a los jaladores, a los delincuentes que pasean con sus vehículos, no tienen placas y no los pueden identificar y hacen de las suyas. Veamos el problema tal cual es. No minimicemos en la opinión de una persona que a lo mejor no conoce mucho de la normativa jurídica. Adicionalmente, permítame decirles que en próximos días estamos festejando el Día de la Mamá, el Día de la Madre Boliviana. Y para nuestras mamás queremos hacer llegar un especial saludo, agradecimiento, pero fundamentalmente reconocimiento, porque se constituyen en el núcleo de la familia. Son el componente más importante de cualquier familia. Reconocemos todas sus virtudes, no las vamos a enumerar acá. Solamente queremos decirles que son lo más importante que tenemos en la vida y que indudablemente su ausencia no solamente destruye a la persona, destruye al núcleo familiar. Por eso quieran a la mamá, pero no solamente hablen de quererla, muéstrenles que de verdad las quieren. Con toda seguridad las mamás ya les han dado muchísimas muestras de cariño. Seamos recíprocos, hagamos algo por la mamá. Mamás, mamá boliviana, gracias por todo. Mil felicidades. Son para nosotros lo más importante en esta tierra, sin duda ninguna. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota, amigos, ustedes podrán observar lo que fue
la participación de la Facultad de Medicina en la larga noche de museos. Realmente fue una noche espectacular, que en la facultad disfrutamos mucho, no solamente de la plazoleta que se inauguró recientemente, sino fundamentalmente de todo el trayecto que se tenía que seguir en la visita para poder apreciar la importante actividad que hizo especialmente el Departamento de Ciencias Morfológicas para mostrar una serie de elementos que hacen a la historia y a la vida del ser humano y su entorno. Felicitamos sinceramente a la participación de nuestra facultad y les invitamos a apreciar estas imágenes. 189 años de historia que muchos médicos han recorrido y han dado esta estructura, este ambiente. Si vamos a conocer todos estos predios que ven acá en nuestra facultad, es gracias a la donación altruista de personajes emblemáticos que ha tenido esta ciudad. Hablar de historia de la ciudad de La Paz es hablar de historia también de la ciudad, en este caso de la Facultad de Medicina. El Gobierno Municipal de La Paz confiere el presente reconocimiento al Museo de Anatomía de la Universidad Mayor de San Andrés en conmemoración del Día Internacional de los Museos por su destacada participación en la 18ª edición de la larga noche de museos y su valioso aporte al desarrollo cultural del municipio de La Paz. Muchísimas gracias. De una manera muy cariñosa, reconocimiento a nuestro señor alcalde, el licenciado Iván Arias, el secretario de Culturas, saludar a nuestro vicedecano, al doctor Zambrana, exdecano, a los colegas, profesores. La Facultad de Medicina se caracteriza por cada año aportar a esta noche de museos, porque el trabajo que tiene para presentar al público que acude es de años de trabajar en actividades que son exclusivamente académicas, pero que definitivamente se convierten en piezas fundamentales de la historia de la facultad. Muchísimas gracias, señor alcalde, por su presencia, y esto engalana nuestro... No solamente hay ciencia, sino también es arte y cultura. Lo que podemos apreciar, señor alcalde, este es una alegoría de la historia de esta Facultad de Medicina. Ese es el inicio, esa es la salud. Luego tenemos nuestras edificaciones. Esto representa al Liceo Venezuela, el año 1917 hemos funcionado. Y por último, el hospital la célula representa la histología y en medio está el embrión y el DNA que representa a la cátedra de biología y genética. Morfológicas y ahora tenemos la grata visita del señor alcalde y definitivamente estos trabajos presentados son de los profesores que han pasado aquí por la facultad y de los estudiantes que también han hecho con sus habilidades las muestras que tenemos aquí para exponer y para que vea el público que es la manera en que se enseña parte de la anatomía en la facultad. Es muy interesante, la verdad, más que todo para la gente joven, que tal vez, como en el caso de mi hijo, quiere estudiar medicina, entonces ha venido un poco a ver de qué se trata. Le han explicado bastante bien los alumnos de qué se trata, entonces él está mucho más seguro que quiere estudiar medicina. Yo creo que ha sido un bonito momento para que él conozca. Estás viendo Cuidemos tu Salud.
Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo había señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Noemí Tirado Bustillos. Lo dijimos previamente, ella es una docente investigadora del Instituto de Genética. Básicamente trabaja en el área de la genética toxicológica y ha realizado una serie de investigaciones referidas fundamentalmente a los metales que afectan a la salud humana. Hemos de intentar en esta conversación hablar al menos de 3 metales que son muy importantes. Son el plomo, el arsénico y el mercurio. Pero hemos de tratar de además mencionar a otros que son importantes en nuestro equilibrio, en la conservación de la salud. Pero permítanme saludar y presentarles a la doctora Noemí Tirado. Noemí, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, doctor Mendoza. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el público que está en este momento acompañándonos a través de las pantallas. Gracias, Noemí, en todo caso, a ti. Amigos, a fin de hacer nada más un contexto del tema, me dirá nuestra invitada si está de acuerdo. Prácticamente en el planeta existe una cantidad de metales y no metales que están a veces en la superficie de la Tierra, a veces medianamente profunda y a veces muy profundo. Entonces, el ser humano, Noemí, en su actividad cotidiana, en la realización de su actividad agrícola, minera ahora, en la fabricación de ciertos productos, ha utilizado metales y en algún caso sin ninguna medida ni cuidado. Son en la historia clásicos, por ejemplo, los casos en los que se ha usado el arsénico como un veneno prácticamente para acabar con la vida de las personas. Es clásica también la intoxicación por plomo, descrito hace muchísimos años con ciertas características, pero hoy en la actualidad esto se ha puesto en vigencia y pudiéramos decir que más que antes la gente está muy expuesta a sufrir daño de su salud por estos metales precisamente. Noemí, para que entremos en conversación, ¿qué son los metales de los que vamos a hablar enseguida? Bueno, en química, sabemos, correcto, tenemos una tabla de elementos, ¿no? Sí. Que están divididos ahí por colores, por el peso atómico, el número atómico y algunas características. Estos metales, bueno, existen los que son esenciales porque se necesitan para nuestro organismo, para que funcione, para que tenga un buen metabolismo, etc. Y entre estos están los que ustedes conocen, que en algún momento los ingerimos en los alimentos o también algunas veces los podemos adquirir si es requerido por alguna deficiencia en medicamento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del calcio, estamos hablando, por ejemplo, del zinc, del hierro, que nos sirven para justamente tener un buen dinamismo en nuestro organismo, funcionamiento de aquello. Y bueno, las carencias se suplen principalmente con los alimentos, pero también puede ser en algunos casos que se requiera, como decía, medicación. Pero ya hablando de los que son, o sea, esos son esenciales y son necesarios para nuestro organismo. Hay otros metales que están también ahí en esta tabla que ustedes conocen de elementos y son estos elementos metales tóxicos, como los que mencionaba, por ejemplo, el plomo, el arsénico, el mercurio, dentro de los metales pesados. Existen otros también, el cadmio, el boro, el litio, que en algún momento uno está
expuesto a través del agua, por ejemplo, que puede estar contaminada, o en el ambiente pueden estar y no son tan beneficiosos, pero los que son muy tóxicos realmente son el arsénico, el plomo y el mercurio. Es correcto, distinguidos amigos, hay pues muchos metales que en pequeña cantidad son muy útiles. Fíjense ustedes, necesitamos zinc, lo dijo muy bien nuestra invitada, pero también usamos el magnesio, el manganeso, otros elementos como el potasio, el sodio, etcétera, etcétera. Pero estos que acaba de mencionar son los que en cantidades pueden generar daño. Es más, Noemí, el arsénico no lo necesitaríamos para nada en el organismo. No. Y está en el medio y en gran cantidad. Sí. Empecemos a hablar del plomo, ¿te parece? ¿Qué es el plomo? ¿Dónde se encuentra en la tabla de los elementos? ¿Y dónde está distribuido en el planeta este metal? Bueno, el plomo es un metal que tiene valencia +2 +4, que está en la tabla periódica, más o menos al centro de la tabla. Y bueno, este metal en realidad se lo utiliza o se lo puede encontrar de manera ocupacional también, o sea, personas que trabajan con este elemento, haciendo algunas inclusive materiales. Antes se hacía bastante de estos elementos para cocinar también, o sea, o algunos utensilios, ¿no?, que llevaban este metal. También puede ser que se encuentre en las pinturas que se utilizan obviamente para realizar esta labor de los que trabajan pintando. Ellos pueden estar en contacto porque en las pinturas puede estar. También se lo encuentra en la gasolina, que es algún elemento que lo utilizamos todos. Y bueno, obviamente se va a quedar algunas partículas de este elemento en el aire, en la tierra también. También se trabaja o utilizan las personas que están reciclando estas baterías, por ejemplo, también. Entonces se encuentra en diferentes fuentes, digamos, lugares. Y también se ha encontrado o se encuentra en algunos casos en el agua, que puede estar contaminada, ¿no?, de algunos lugares donde no se realiza un buen control del agua, y puede estar en la tierra y de ahí ir a confluir en el agua de consumo también de algunas personas. Esto quiere decir, Noemí, entonces, que el plomo que está en torno de nosotros puede, de acuerdo a las circunstancias, estar siendo consumido, y de hecho lo consumimos sin darnos cuenta. Y dijiste algo muy importante. Los pintores hasta tenían pues una enfermedad, ¿no? Exacto. La de los pintores, precisamente. El saturnismo. Se decía. Y tenía ciertas características hasta el punto de paralizarles las manos, los músculos, cuando llegaban a un grado de intoxicación muy importante. Hoy todo se recicla y están más expuestas estas personas a absorber el plomo por distintas formas, ya lo vamos a señalar. Pero además está en composición con otros minerales y por supuesto en la explotación minera. El plomo se utiliza en varias cosas para hacer aleaciones, ¿verdad? Exacto, sí. ¿En qué zona de Bolivia tenemos, a más de las minas, cantidad de plomo importantes? Bueno, hay diferentes lugares, pero principalmente son esto de las minerías. Pero también hay lugares donde se hace, digamos, este reciclado de las baterías. Por ejemplo, sin ir lejos, aquí en Alto Lima, existen unos promontorios que han dejado unas fábricas, Calbol, y bueno, había otras más que eran que obviamente no funcionan, pero ha quedado ahí estos residuos que no se los puede tampoco eliminar o trasladar. Es un problema, ¿no? Nosotros hemos trabajado ahí justamente viendo que había afectación por este plomo
en niños y en mujeres, ¿no? Y están en el ambiente, en la tierra. Correcto. Que los niños pueden... Ustedes en el Instituto de Genética son capaces de medir la cantidad del metal que está en el organismo humano. Entonces uno puede explicarse algunos síntomas que inicialmente presentan que no son muy específicos, pero que se van agravando en la medida que la exposición aumenta, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad en el instituto realizamos pruebas de daño genético y susceptibilidad genética, pero también nos basamos o utilizamos estos biomarcadores de exposición, que sería en este caso el plomo en la sangre. Correcto. Que nosotros no los realizamos en los estudios que hemos realizado allá en Alto Lima, por ejemplo. Hemos utilizado estos equipos LED-KET pequeños, portátiles, que la OMS nos había dotado para medir. Correcto. Y sí, se mide con un poco de una muestra sanguínea, capilar, y ahí podemos ver el nivel que tenía. Correcto. Y hemos encontrado, sí, elevados niveles de plomo, plumbemia, ¿no? Se llama esto. Desde luego. Como es inespecífica la sintomatología, la gente se expone hasta que tiene serios problemas, sí, que obviamente después a veces no se pueden ni tratarlos. De hecho, el plomo se dice que puede permanecer en el organismo hasta por 20 años, especialmente cuando se depositan los huesos, ¿verdad? Sí. Pero ese es otro tema. Noemí, desde el punto de vista citogenético, ¿qué es lo que puede generar el plomo? Bien, el plomo, así como otros metales, pueden ocasionar, interactuar en realidad con nuestro material genético y nosotros lo que vemos son biomarcadores de efecto, ¿no? O sea, cuando ya ha entrado, en este caso el metal, el plomo al organismo, y se puede observar diferentes anormalidades. En el caso, por ejemplo, las pruebas que hemos utilizado en ese entonces son micronúcleos en células binucleadas en cultivo de la sangre de los pacientes, de las personas que participan. Ahí medimos estos micronúcleos que son cromosomas, fragmentitos de cromosomas o cromosomas enteros que quedan fuera del núcleo celular cuando se dividen las células. Entonces, a mayor cantidad de estos micronúcleos, mayor daño. En el caso del plomo sí hemos encontrado estas afectaciones, estas alteraciones, ¿no?, en las células, y también hemos utilizado en ese momento una técnica que se llama intercambios entre cromátides hermanas, que nos permite ver justamente, es como un cambio de fragmentos en las cromátides, en la parte de los cromosomas, y se observa con diferentes coloraciones. Y a mayor número de estos también, en 30 metafases de las células, quiere decir que tiene daño, ¿no? Ahora, obviamente, nosotros siempre también hemos analizado algunos signos en las evaluaciones que hacemos a través de un médico que puede ver si tiene alguna afectación también. Y en este caso del plomo se ha visto un poco la deficiencia de la parte cognitiva en los niños, ¿no? Ellos presentan un poco de retardo ¿cómo se dice?, en la atención, ¿no? Son un poquito retraídos, no tienen mucho, digamos, mucha actividad, les afecta obviamente el comportamiento y también en la concentración que ellos puedan tener. Sobre todo en los niños se observa esto, ¿no? Correcto. Amigos, el instituto que hace esta investigación ha determinado evidentemente concentraciones altas de el plomo, y este metal es susceptible de aplicarse prácticamente en cuanto órgano hay en nuestro organismo. Se encuentra en el riñón, en el sistema, estar en el músculo, en el hígado, etcétera, etcétera. Y precisamente en el hueso, y precisamente de acuerdo a la afectación del órgano es que ocurre lo que nos señalaba nuestra invitada. Puede haber desde temas de orden cognitivo o neurológico, para decirlo en general, también
problemas en la locomoción, pueden llegar hasta la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones que los médicos del instituto detectan y plantean obviamente alternativas de tratamiento. Hemos de seguir hablando del tema, permítanme por favor unos segundos y enseguida retornamos. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, hemos de seguir aprovechando la presencia de nuestra invitada, la doctora Noemí Tirado, para hablar de otro metal, el arsénico. El arsénico, lo habíamos dicho de alguna manera, fue utilizado en la historia, se relata, como un veneno precisamente para terminar con la vida de contrarios a quienes, como siempre, estaban disputando el poder. Pero el arsénico se encuentra también totalmente diseminado en el planeta Tierra y nuestro país no es la excepción. Noemí, hicieron trabajos muy importantes de detección de la presencia del arsénico en el país y en ciertas zonas encontraron realmente cifras muy altas. Por favor, háblanos del arsénico, qué es y cómo es que está distribuido en el planeta. Bien, bueno, el arsénico es realmente, como usted lo ha mencionado, un tóxico, ¿no? Según la IARC, que es la Agencia Internacional para el Cáncer, está catalogado como en la clase 1 como cancerígeno, ¿no? Es decir, que produce cáncer. Y bueno, existen varios países que están con este problema del arsénico que está contaminando el ambiente, bueno, principalmente el agua de consumo. Y tenemos los casos, por ejemplo, de la India, Bangladesh, en otros lugares de allá, donde existe bastante cantidad de arsénico y la gente tiene, obviamente, los signos, síntomas característicos de la intoxicación por el arsénico, que son la hiperkeratosis plantar y palmar, y también esas manchas características blanquecinas en la piel, ¿no? en el tórax, etc. Y nosotros, bueno, en Latinoamérica también existe este problema en varios países, en la Argentina, en Chile, y en el Perú, y por supuesto en Bolivia. En nuestro país se encuentra más diseminado el arsénico en lo que es Oruro, Potosí. Principalmente en lo que nosotros hemos estado trabajando en los estudios es a los alrededores del lago Popó, pero también hemos encontrado en los últimos tiempos también en Chipaya. Entonces, realmente son las concentraciones muy altas de este metal. En el caso del lago Popó hemos encontrado concentraciones, porque la norma de la OPS, de la OMS, nos indica que máximo es 10 microgramos por litro en el agua de consumo. Pero bueno, se amplía un poco en los lugares donde se sabe que hay, ¿no? Y es hasta 20, digamos. Pero nosotros hemos encontrado concentraciones desde 20, 18 hasta 100, 200, inclusive en un lugar 300 microgramos. Se imagina que eso es realmente alarmante para agua de consumo. Claro. Pero lo que sí, digamos, nos llamó la atención es que estas personas de esos lugares, bueno, y hay que indicar que esta fuente del arsénico es natural, no es debida a la minería. Correcto. Es de cientos de años que de las rocas se ha ido deslavando este metal, y como la gente utiliza pozos para consumir el agua, o también en la misma agua que ya están utilizando en algunos casos la parte de la municipalidad de los lugares de esos pueblos, porque en realidad son en los lugares más alejados que tenemos en nuestro país donde está este problema, ¿no? Entonces sí se utiliza también en el agua, en la red también se encuentra, ¿no?
Correcto. Así es. Amigos, es muy importante lo que acaba de señalar la doctora Noemí. Hasta 10 microgramos litro más o menos se estima que puede ser normal. Reitero, el arsénico no es un metal que necesite nuestro cuerpo, pero está distribuido en la superficie de la Tierra. Y en ciertas zonas, especialmente muy antiguas, así ha de ser seguramente la zona de Chipayas, Oruro, etc. Con el tiempo se han depositado demasiado metal. Y el agua lava y obviamente se utiliza esta agua para el consumo humano. Noemí, ¿han encontrado, aparte de estas lesiones, pueden lesionarse el hígado también, los riñones, todos los otros sistemas? ¿Han encontrado en esta población que han estudiado algo que es común en ellos como afectación de su salud? Sí, bueno, en realidad lo que es, bueno, algo sorprendente es que en estas poblaciones no hemos encontrado estos signos característicos de la intoxicación, ¿no? Lo que les mencionaba, la hiperkeratosis, todo aquello, como en otros países, en otros lugares. Más bien no hemos encontrado estos signos. Y en la parte también de daño, hemos realizado algunas otras pruebas también para ver, obviamente se hace este análisis, bueno, la clínica, ¿no? Con los médicos que siempre nos acompañan en los viajes que hacemos, y no hemos encontrado estos signos de toxicidad. Ahora, en los análisis que hemos realizado, tampoco se ha encontrado un daño como tal, ¿no? Que podríamos haber encontrado, porque si sabemos que produce cáncer, nosotros los parámetros que usamos, los biomarcadores de efecto, son indicadores de un daño genético que a la larga se pueden traducir en un cáncer o en una enfermedad degenerativa. Lo que sí hemos encontrado un poco de mayor cantidad de personas que tenían un poco ya tendencia a la diabetes, por ejemplo, que puede ser también un factor que influye que se produzca, ¿no? Esta enfermedad. Y en uno que otro lugar hemos encontrado una familia que tenía algún problema, los niños que no podían caminar, tenían alguna dificultad, todos en la familia. Pero en los otros pobladores no. Entonces eso nos ha llevado a hacer otros estudios más profundos para ver qué es lo que está pasando. Queremos saber qué ocurre, porque esta gente, con esa cantidad que toman de arsénico, podrían haber tenido realmente serios problemas o hasta casos fatales también, ¿no? Pero no es así. Entonces, bueno, lo que se ha hecho ha sido análisis para ver cómo metabolizan el arsénico. Y esto lo hacemos analizando en la muestra de orina, viendo los metabolitos del arsénico, porque el arsénico en nuestro organismo se transforma en dos moléculas que sufren metilaciones. Uno es dimetilarsénico, el ácido dimetilarsénico, y el monometilarsónico. Entonces, a mayor cantidad del DMA, que nosotros llamamos, que es dimetilarsénico, esa persona tiene mayor facilidad de eliminar el arsénico del cuerpo. Correcto. Y a menor cantidad o a mayor cantidad del monometilarsónico, más bien es más tóxico, se queda más en el organismo el arsénico. Y hemos encontrado eso, es algo, un dato, un hallazgo sorprendente de que estas poblaciones tienen elevadísimo porcentaje del DMA, entonces por eso no tienen esos signos y síntomas característicos de la intoxicación por el arsénico. Entonces es como una adaptación genética. Es posible, ¿verdad? Porque como bien señalaste, estos metales son susceptibles de generar trastornos genéticos. Pero también existe la posibilidad de adaptarse, pues, ¿no? Claro. Yo recuerdo en la historia, en el Imperio Romano en particular, había quienes se sabían como posibles víctimas del envenenamiento. Y como manejo terapéutico, no habiendo un antídoto, empezaban a tomar pequeñísimas cantidades de arsénico para generar precisamente una especie de inmunidad. Bueno,
los tiempos han cambiado. O a lo mejor genera el propio organismo alguna sustancia quelante, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera, distinguidos amigos, una sustancia quelante es aquella que permite que el tóxico, el metal, pueda ser transformado y eliminado, como muy bien dijo la doctora Tirado, a través generalmente del riñón sin causar mayor daño en el organismo. Y yo creo que es un hallazgo sumamente interesante porque realmente son niveles extraordinarios de arsénico que tienen esta población. Sí, sí. No hay que extrañarse mucho, amigos. Yo, Noemí, siempre lo comentamos en la facultad, cuando hablamos de eritrocitosis, la gente que vive en la China, no precisamente en las alturas, han llegado a tal grado de adaptación que a 5.000 metros de altura ninguno sufre de policitemia, es decir, de poliglobulia. Nosotros cerca del 10% tenemos de gente con poliglobulia en las alturas. Eso es adaptación, pero de muchísimos más de 5.000 años de adaptación, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a hablar también, Noemí, de la parte preventiva. Pero antes de ello, a lo mejor nos vamos a un pequeño espacio, un corte, y volvemos a hablar, ahora sí, del mercurio, que esto está prácticamente en boga en nuestro país. Amigos, volvemos enseguida. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Noemí, hablemos de algo que decía, en boga en el país. Por momentos se suele hablar de la importancia que ocurre con el uso del mercurio, de la importancia de su uso indiscriminado en la salud humana, es decir, el gran daño que produce. Han sido precisamente algunos estudios de algunas ONGs que han demostrado que los ribereños de los lagos, de los ríos más importantes del oriente boliviano, prácticamente tenían 7, 8 y 10 veces más mercurio en su organismo que lo que habitualmente se acepta. Hablemos del mercurio. El mercurio está siendo utilizado en el país de forma terriblemente indiscriminada. Hoy que se explota el oro de forma legal e ilegal, usan el mercurio. El mercurio, Noemí, se puede encontrar en ciertas tiendas de la zona en botellitas de plástico para venta libre, sin saber que es un terrible tóxico. ¿Qué es el mercurio? Bueno, el mercurio también es un metal pesado y está, bueno, obviamente reconocido como un tóxico, potente tóxico para la salud. Sobre todo produce neurotoxicidad, también algunas otras afectaciones en algunos órganos, porque también tiene o produce estas especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, también sufre biotransformaciones en el organismo, como el metilmercurio. Y bueno, hemos estado viendo justamente en estos últimos tiempos que en la minería se está utilizando bastante de manera indiscriminada y las concentraciones que se pueden encontrar en agua también, en los ríos contaminados sobre todo, son altas, ¿no? Ahora bien, estamos realizando nosotros también algunos estudios allá en Riberalta para ver si hay algunas afectaciones en la parte de genotoxicidad que no hemos hecho. Recién estamos terminando de hacer los estudios preliminares, pero sí ya las concentraciones en los cabellos que se han analizado sí son de mediano a un poco altas, ¿no? Las 7 veces más. Sí, seguramente, ¿no? En algunos casos. Entonces, sabemos que es un tóxico y que
Sobre todo, bueno, ustedes saben que antes se utilizaba mucho también los termómetros con mercurio y ya no existen casi en el mercado porque sabemos que se rompe el termómetro y salía el mercurio y bueno, muchas veces a manera de juego los niños agarraban el mercurio en las manos y se ha comprobado que es tóxico, ¿no? Este es el único metal que está pues en forma líquida, ¿no? Exacto. Y entonces es muy atractiva porque se decía antes, me acuerdo, la plata líquida, por el color plateado que tenía y obviamente que sobre la superficie corre y no se absorbe. Entonces era muy atractivo, los odontólogos utilizaban mucho también en las amalgamas y se utilizaba en la industria y todavía se sigue utilizando en cueros, etcétera, y en la agricultura también, de tal manera que al margen de la existencia en la tierra, la industria ha aumentado su uso y hoy, con el tema del oro, realmente es una bomba de tiempo. Noemí, somos el segundo importador del mundo de mercurio, sin contar el contrabando. Y aunque ciertos mineros de oro dicen que respetan la naturaleza, el medio ambiente, no es verdad, porque definitivamente nadie sabe cuánto se usa realmente. Y lo que sí también es evidente es que nosotros pudiéramos estar contaminándonos. Nos gusta comer pescados. Y estos pescados tienen enormes cantidades de mercurio en su organismo porque viven en los ríos y toman el agua del río, ¿verdad? Entonces es un riesgo latente. Citogenéticamente han visto algo que pudiera ocurrir. Sí, bueno, en los estudios algunos que están reportados, porque nosotros recién estamos haciendo, se ha visto, claro, que incrementan el número de células que tengan daño, ¿no? Daños celular. ¿No? Sí, bueno, en realidad las pruebas que usamos son para adelantarnos a estos tipos de enfermedades degenerativas o un cáncer. Y bueno, por ejemplo, en el ensayo del cometa, que se llama, ¿no? Es una prueba que hacemos con una electroforesis unicelular, ¿no? Y a mayor cantidad de cola, pues se forman como unas colas de cometa, existe mayor daño, ¿no? Correcto. Entonces, sí hay trabajos reportados científicos por exposiciones a mercurio que incrementan estos parámetros de estas pruebas de biomarcadores de efecto que se llaman de efecto genotóxico. Amigos, es posible que la salud termine siendo el último de las situaciones de importancia que se consideren entre a lo mejor los políticos en el país. De hecho, mucha gente está expuesta a este tipo de problemas, pero ni siquiera se los visibiliza. El Instituto de Genética por eso está trabajando en ello, porque nos va a mostrar resultados que han de ser seguramente muy alarmantes. Pero no se trata de alarmar, sino de dar soluciones a las cosas. Empecemos por lo más efectivo y simple, Noemí. ¿Qué se puede hacer como medidas preventivas? Bueno, principalmente, obviamente, hay que tratar de evitar, obviamente, consumir el agua de estos lugares que sabemos que puede contener los metales. Ahora, bueno, en cuestiones de prevención, en el caso de la salud, es tener una alimentación que pueda aportar antioxidantes, ¿no? Eso está en algunas frutas, en las verduras que nos proporcionan estos elementos, ¿no? Las verduras verdes, los brócoli, las algas, espinacas, etc. Y también las frutas, ¿no? Que tienen este tipo de característica para evitar, digamos, consumir mucho medicamento también, que no es bueno, o sea, no es lo mismo tener la vitamina de la fuente natural que la vitamina en comprimido, que es química o medicamento, porque bueno, las dosis también, ¿no? Que uno puede de repente tener mucha cantidad de
de estas vitaminas, ¿no? Un Eso estilo de vida principalmente. saludable, ¿no? Exacto, ¿no? También, bueno, obviamente hacer ejercicio es bueno para también fortalecer nuestro sistema inmunológico, también en la parte de, ¿cómo se llama?, de musculatura, etcétera. Eso es bueno y recomendable, ¿no? Tener una buen Correcto. Y estilo ojalá de vida. consumir agua, pero comprobadamente potable. Exacto, comprobadamente potable, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos también tengo algunos datos de algunos colegas que han hecho análisis del agua de la ciudad, digamos, de La Paz, y en algún momento no se controla ese tipo de cosas que tengan los metales, ¿no? Solamente Exacto. las características organolépticas principales, físicas de este elemento que es vital para nosotros, el agua. Eso, y bueno, también obviamente los hábitos, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay otros hábitos como el hábito de fumar, el hábito de consumir bebidas alcohólicas que también coadyuvan a desarrollar otro tipo de enfermedades como son justamente el cáncer o otras enfermedades degenerativas. Correcto. Definitivamente un estilo de vida saludable ayuda siempre a conservar la salud. Pero en este caso sería muy bueno, Noemí, que en ciertas zonas que pueden llamarse de riesgo se constate efectivamente si estos metales están presentes para que la gente pueda tomar sus recaudos en todos los aspectos. Por ejemplo, si los peces del río están contaminados, hagamos algo, ¿no? Serio y concreto. No solamente para extraer oro se necesita mercurio. Hay mucha tecnología que ha empezado a dejar Exacto. precisamente el uso, para decir algo. Sí, en el caso, por ejemplo, del arsénico también tenemos, hay opciones que, bueno, se puede tomar, como son los filtros, hay unos filtros que pueden eliminar el arsénico del agua. Entonces, obviamente se necesita un poco de inversión en este tipo de elementos que nos van a permitir contar con agua que sea potable para las poblaciones, sobre todo las poblaciones que no tienen acceso a este elemento de otra forma más que de los pozos, etcétera, y se puede hacer este tipo de acciones, ¿no? De eliminar los metales, sacarlos del agua para que puedan consumir algo potable y bueno para su salud. Amigos, como ustedes pueden comprender, estamos expuestos como humanos a sufrir una serie de daños por la presencia en exceso de estos metales. Pero hay recursos que están a la mano para poder combatir el problema. Tenemos que sensibilizarnos todos. Todos somos parte de este país. No solamente unos pocos pueden gozar de ciertos privilegios, también la gente que no tiene opciones debe ser apoyada para resolver este tema. Hemos tocado 3 metales que son prácticamente de presencia y problema cotidiano: el plomo, el arsénico y el mercurio. Sensibilicémonos. Noemí, queremos agradecerte en nombre del programa por tu gentileza y pedirte que ojalá en una próxima vez podamos hablar de un tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Bueno, muchas gracias principalmente aquí al doctor Mendoza por la invitación para compartir algo de los trabajos que estamos realizando y bueno, este caso de salud en relación a lo que son los metales y bueno, también trabajamos con otro tipo de contaminantes ambientales y en algún momento también podemos compartir esta información. Y a la audiencia también, muchas gracias por estar presentes acá, escuchando y viendo estos programas que son muy interesantes que conduce aquí el doctor Mendoza en el canal 13. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Ahora, también a nombre del Instituto de Genética, en la unidad de genética toxicológica, en la que desarrollamos estos trabajos de investigación. Gracias. Gracias, Noemí. En todo caso, los agradecimos, reitero, los agradecidos somos nosotros. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en medicina también llegó el tiempo de la tecnología y la robótica.
Y hoy se ofrecen alternativas para poder implantar ciertos artefactos en el organismo humano para mejorar su función. Son diversos estos aparatos y les invitamos a ver en esta nota que sigue. Nos podemos hasta saludar. Ah, vale. ¿Estamos a mano? ¿Sí? Sí, encantada. ¿Y ahí ya se te está cargando la rodilla? Sí. ¿Tú dirías que la tecnología te ha devuelto la salud? No, sin lugar a dudas. Yo sin una prótesis pues no me podría poner de pie. Exoesqueletos, manos y pies biónicos. El futuro de la medicina pasa por llevar miembros de robots dentro de nuestro cuerpo. Bartolo, ¿cómo es la sensación de ponerte de pie? De estar tanto tiempo en la silla, ponerte de pie es un cambio fantástico. Hay que tener en cuenta que la prótesis que utilizo para caminar cuesta 75.000 euros aproximadamente y lo duran toda la vida. Yo siempre he sido muy coqueta y siempre he sido muy de maquillarme y cosas así, ¿sabes? La gente te mira y hay veces que me molesta. Pero hay veces que cuando me miran digo, ¿cómo molo? ¿Sabes? ¿Tú cómo te ves en el espejo? Como un robot. Llevo 3 electrodos pegados aquí en mi pecho, con lo cual el propietario de esta obra de arte puede ver mis latidos a tiempo real. ¿Cómo vas con la prótesis? Bien, bastante bien. Excepto para cocinar, que es para lo único que no me la pongo porque no se puede mojar, si no el resto del día, todo el día puesta. Estás recibiendo a Natalia, que lleva desde hace año y medio, creo, ¿no? Sí. Esta prótesis en la mano. Es una prótesis biónica que tiene un mecanismo de funcionamiento mioeléctrico. Mio ya nos da un poquito de pista porque significa músculo. Si quieres, nos podemos hasta saludar. Ah, vale. ¿Nos damos la mano? ¿Sí? Sí, encantada. Qué bueno, qué sensación, ¿no? ¿Has visto? La mano va conectada a una aplicación para que tú, mira, ahí conectando, esto es cerrar. Y por eso sale esto azul. Yo aquí tengo las posiciones que más utilizo normalmente. Entonces, desde aquí tú puedes modificar cualquier posición. ¿Ves? Y te cambia la posición automática. Ajá. Que tuve la mala suerte de sufrir un accidente de tráfico y a consecuencia de las lesiones tuvieron que amputarme la pierna derecha, a la altura del tobillo. Yo se lo agradezco un montón al médico de urgencias que me salvó la vida, pero me dejó un muñón que no podía llevar una prótesis. Entonces vinieron años muy duros y estuve muchísimos años postado en una cama. Alejandro, me gustaría que me enseñaras tu prótesis para entenderlo. Claro. ¿Pues te gustaría ver esta o las dos que tengo? Yo tengo dos. Tengo una para hacer deporte de alta actividad y luego tengo la mía de diario. Ya te verás luego de qué forma más rápida se cambia de una a otra. ¿Vale? Esta sería mi prótesis deportiva, ¿vale? Que es un pie de alto retorno energético. Es decir, tengo como un pie, que lo que va haciendo, mi pie anatómico me da impulso. ¿Tú dirías que la tecnología te ha devuelto la salud? Hombre, sin lugar a dudas. Me caí de un árbol, estaba podando y se rompió una rama y me caí al suelo. Madre mía. ¿Y qué te pasó? Me partí 4 vértebras y una costilla. A raíz de lo que te pasó, no podías andar, me imagino. No movía nada a los pies. Nada. Las piernas no las movía, pero no. Hola. Bartolo, ¿cómo es la sensación de ponerte de pie? Muy buena. ¿Sí? De estar tanto tiempo en la silla, ponerte de pie es un cambio fantástico. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de vuestro agrado. Es muy importante conocer las cosas que pasan en el área de la salud en nuestro país. Y a veces olvidamos de zonas tan importantes como las que son próximas a la ciudad de Oruro o parte de la zona oriental donde la gente sufre y nosotros no somos solidarios con ellos. Que tengan un lindísimo fin de semana, quieran a la familia, no se olviden ni de los chicos ni de los grandes y que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.